Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy mi equipo está conformado por Arguello Irving, Estrada García Suriel Calet, Gallegos García Brian Axel y Leonardo Guadarrama. Explicaremos varios temas, los cuales son fuerza eléctrica, ley de la conservación de cargas eléctricas, interacción en cargas de forma igual o diferente signo, formas de electrificar un cuerpo, el electroscopio y la jaula de Faraday, materiales conductores y aislantes y unidades de carga eléctrica. Para empezar, fuerza eléctrica. ¿Qué es? La fuerza eléctrica es una fuerza fundamental en la naturaleza que actúa como partículas cargadas eléctricamente. Esto es una fuerza vectorial. Esto significa que tiene repulsión y atracción. Esto también depende de las cargas y los polos que tenga este tipo de fuerza. Esta fuerza tiene un papel fundamental en la comprensión de varios temas. Esto puede ser la interacción entre partículas subatómicas, el comportamiento de campos eléctricos, además de fuerzas fundamentales que gobiernan estructuras, o el comportamiento de la misma materia a nivel microscópico. Algunas de sus características de esta fuerza eléctrica es la atracción y la repulsión. A veces la carga eléctrica puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de las cargas de las partículas involucradas. Las cargas con signos opuestos se atraen y las cargas con signos iguales se repelen. Otra característica puede ser la ley de Coulomb. Esta ley establece que las fuerzas eléctricas son directamente proporcionales al producto de magnitudes de cargas e inversamente al producto proporcional del cuadrado de distancia entre ellas. Otra característica puede ser la fuerza de alcance. La fuerza de alcance o la fuerza eléctrica actúa a través del espacio, lo que significa que no requiere contacto físico directo entre las cargas para manifestarse. Esto hace que el campo eléctrico sea de un gran alcance, independiente del medio. Esto significa que la fuerza no se ve afectada depende en el medio en el que se encuentran las cargas eléctricas. Esto significa que dos o más cargas, si se encuentran en el aire o en el vacío o en cualquier otro material, no serán afectadas. Características sería el vectorial, así como le decía, la fuerza eléctrica puede tener magnitud y dirección. Esto lo hace que sea una fuerza de tipo vectorial y está determinada por las cargas que las involucran. Otra característica podría ser la conservación de cargas eléctricas. La fuerza eléctrica está relacionada con la conservación de carga, ya que no pueden ser creadas ni destruidas, solo se transfieren de un objeto a otro. En conclusión, la fuerza eléctrica es aquella fuerza con la cual los átomos o subatómos de energía eléctrica se repelen o se atraen con la misma repulsión o atracción de polos opuestos o iguales. Con eso terminaríamos y eso sería todo y pasaríamos al siguiente tema. Mi nombre es Irving Arguello y les explicaré estos dos temas. Ley de la conservación de las cargas eléctricas. Para entender primero este tema debemos saber qué es esto. Esta ley establece que la carga eléctrica total de un sistema aislado o cerrado permanece constante con el tiempo, a menos de que haya una transferencia de carga hacia o dentro del sistema. Esta ley se basa sobre dos principios que son muy importantes los dos. El primero es que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Es lo mismo que les explicamos hace un momento. Que la única forma de cambiar esta carga neta es atraer desde otro lugar o eliminar la carga del sistema. La carga se puede destruir o crear, pero solo en pares positivo y negativo. Estos dos pares son los que explicaremos en el tema siguiente. Siguiendo, la magnitud de la carga del electrón o protón es la unidad natural de la carga. Esta es la segunda ley. Es decir, que la cantidad observable de la carga eléctrica es siempre un múltiplo entero de esa unidad básica. Se le denomina carga elemental. Esto se le denomina carga elemental.
Aproximadamente es igual a 1602 por 10 a la menos 19 columbios, excepto las partículas llamadas quarks, que tienen una carga que son múltiplos enteros de 1/3 e. El siguiente tema es la interacción de cargas de igual o diferente signo. Esto, bueno, en resumen, son los dos tipos de cargas que hay en la electricidad, que pueden ser positivas y negativas. Esta interacción es de cargas de igual signo o de cargas de signo opuesto. ¿Qué pasa si las dos cargas tienen el mismo signo? Que puede ser positivo y positivo y negativo y negativo. Esto significa que la fuerza que habrá ahí será una fuerza de repulsión en la primera de igual signo. Habrá una fuerza de repulsión que tiende a separar estas cargas. En las de signo opuesto, que es positivo y negativo y positivo, estas se atraen, ejercen una fuerza de atracción eléctrica que tiende a acercarlas una a la otra. Este tema es muy fácil de comprender, ya que son dos signos diferentes de carga, que es positivo y negativo, cosa que hemos visto por ejemplo en la carga de los imanes. Y bueno, en conclusión del primer tema, pues sabemos que esta ley es importante para establecer cómo se conserva esta energía, cómo se conserva la electricidad, que en cuanto a estos dos principios, que es un sistema cerrado y constante a menos de que haya una interrupción de energía, y que la magnitud de la carga eléctrica de un protón es la unidad natural de la carga. Bueno, esta es la conclusión, ¿no? Que esta conservación es fácil de entender y entendemos la importancia, ¿no? La interacción de las cargas. En conclusión de este tema, pues sabemos que hay dos cargas, positiva y negativa, que depende en sus interacciones, si son iguales se repelen y si son diferentes se atraen. Y bueno, esos son los dos temas que yo expliqué. A continuación yo les voy a explicar las formas en las cuales podemos electrificar un cuerpo. Primero que nada ocupamos saber cómo la definición de electrificar un cuerpo. En este caso sería electrificar un cuerpo significa dotarlo de una energía eléctrica. Como por ejemplo una memoria o algo que no tiene carga, y si yo le intento con una de estas formas dar una carga eléctrica, eso sería electrificar un cuerpo. Bueno, ahora que ya conocemos su definición y un ejemplo, ahora vamos a las formas en las cuales los podemos electrificar. En este caso será por la fricción, que es cuando al frotar dos objetos se transfieren los electrones de un objeto al otro, como por ejemplo cuando frotamos el globo con nuestro cabello. Esto hace que cuando frotemos el globo con el cabello, los electrones se queden aquí en el cabello, y eso hace que el cabello se quede electrificado. ¿Por qué? Porque al momento de que hacemos la fricción con el globo es cuando el cabello se queda como que con una especie de estática, y eso hace que el cabello se levante. No se dan cuenta que cuando lo hacemos hay unos pequeños cabellos que se levantan. ¿Por qué? Porque ya tienen la electricidad y el cuerpo ya está electrificado. Otra sería por la inducción, que eso es acercar un objeto cargado a uno neutro. Es como un objeto metálico, y los electrones del conductor se mueven al objeto neutro, ya sea por la atracción o por la repulsión. Un ejemplo de esto sería cuando acercamos un objeto cargado, un objeto metálico cargado, y los electrones del metal van hacia la parte opuesta del objeto, dejando con una parte cercana con una carga opuesta. Esto quiere decir, yo que sé, un objeto de metal. Lo acercamos, esto quiere decir que, aquí está el ejemplo, miren. El ejemplo sería de esta manera. Está la parte metálica, todo lo que hace es nosotros acercamos otro objeto, y eso hace que todo se vaya por una parte y esta parte quede con una carga opuesta. Entonces, en el caso en el que tengamos aquí una energía positiva, la otra parte queda con una energía negativa. Otro sería el contacto, que es cuando ponemos un objeto cargado a un contacto directo con un objeto neutro. En esta parte los electrones se transfieren a un objeto por el otro. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros estamos electrificados y tocamos a otra persona. Eso es el contacto. ¿Por qué? Porque de aquí viene la famosa frase "eres corriente". ¿Por qué? Porque algunas veces cuando estamos acostados en la cama tenemos un chaleco y nos electrificamos, ahí tenemos electricidad en las manos. Entonces cuando tocamos a una persona, tocamos un metal o algo, sentimos una chispa, un toque. ¿Por qué? Porque nosotros estamos electrificados, y al momento de tocar a otra persona que no lo está, ahí hace el contacto. Y por la última sería inducción por polarización eléctrica. Esto quiere decir que en la presencia de un campo eléctrico externo, los átomos de un dielectro se polarizan, es decir, se orientan de tal manera que una parte del dielectro adquiere una carga positiva y la otra negativa. Esto quiere decir, como mismo menciona, que se obtienen dos cargas.
se hace una positiva y una negativa, que esto hace como los imanes, que algunos imanes cuando tienen una carga igual se unen y una carga negativa se atraen. El tema que yo les voy a explicar es el electroscopio y la jaula de Faraday. Primero les voy a explicar el electroscopio y algunas de sus aplicaciones. Primero que nada, ocupamos saber qué es el electroscopio. El electroscopio es un instrumento utilizado para detectar la presencia de cargas eléctricas. Y su estructura consiste en una varilla metálica delgada con una esfera en la parte superior y láminas delgadas de metal. Generalmente son de oro o de aluminio. Están suspendidas en la parte inferior y las láminas están sujetas con un extremo inferior con un eje conductor que nos permite su movimiento. Esto quiere decir que funciona como un péndulo, porque está el instrumento, está aquí la valla y aquí en esta parte están las láminas. Entonces esto hace que se permita su movimiento para detectar la presencia de cargas eléctricas. Algunas de sus aplicaciones o sus usos sería la detección de cargas eléctricas. El electroscopio se utiliza para detectar la presencia de cargas eléctricas en objetos. Si se acerca un objeto cargado al electroscopio, las láminas del electroscopio se separarán o se juntarán dependiendo del tipo de carga del objeto, como lo mencioné anteriormente. Por eso es que está suspendido para que se muevan. ¿Por qué? Porque si la carga es mucha, se acercará demasiado. Un ejemplo, están aquí y si la carga de un objeto eléctrica es demasiada, se va a pegar demasiado. Si es medianamente fuerte, va a estar medio separado. Y si es poca o casi nula, no se va a acercar para nada. Otra serían las mediciones de carga. Aunque para el electroscopio no proporciona medidas precisas en la cantidad de carga eléctrica, se puede utilizar para hacer comparaciones cualitativas de la magnitud de las cargas eléctricas en diferentes objetos. Esto quiere decir que, como su nombre lo dice, o sea, no te da exactitud como de que, no, que tiene 20, tiene por ciento de cargas eléctricas, no, pero lo que te ayuda es para hacer la magnitud en los diferentes objetos. O sea, por ejemplo, yo que sé, si esto tiene un porcentaje, bueno, un promedio de carga de un 5%, es lo que te va a decir, es como que, ok, está entre ese rango, pero no te va a decir, tiene 3.5, o sea, no, solamente te va a dar como que el promedio o te va a dar la magnitud en la cual lo vas a poder encontrar. Otro sería la comprobación de la probabilidad de cargas. El electroscopio puede detectar si una carga es positiva o negativa según la dirección en las cuales se mueven las láminas al acercar el objeto cargado. Eso quiere decir, como no me lo dices, dependiendo al lado en que se muevan las cargas, va a ser eso. Positiva se va a mover hacia él, negativa se va a repeler. Y otro sería la demostración en la enseñanza. Es un instrumento útil para demostrar los principios de la electrificación por fricción, inducción electrostática y la conservación de la carga en entornos educativos. Esto quiere decir que normalmente se utiliza para adentrarse en la electrificación y se ocupa para algunos ejemplos de las formas de electrificar un objeto. Otro sería experimentación en laboratorio. Esto quiere decir que se utiliza en los laboratorios para investigar fenómenos relacionados con la electricidad estática y con la carga eléctrica. Y se utiliza para ilustrar, a veces se utiliza para ilustrar algunos conceptos de interacción entre cargas eléctricas. Y el último sería la calibración de otros instrumentos. Esto, aunque no es adecuado para mediciones precisas, el electroscopio se puede utilizar como referencia para calibrar instrumentos de medición de carga eléctrica como los electrómetros. Esto quiere decir que el electroscopio nos ayuda también a la hora de medir o de calibrar algunos objetos. Porque con unos objetos, si no tienes un objeto preciso para poder calibrarlos, el electroscopio te puede ayudar a hacer esa opción. Aunque no se recomienda porque, como mencionamos anteriormente, no te da una medición precisa. Pero si no tienes nada de eso y solo tienes el electroscopio a la mano, te puede ayudar y te puede servir mucho. El tema va a ser la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es una estructura conductora diseñada para proteger su interior de campos eléctricos externos. Esta estructura, generalmente hecha de metal, actúa como un blindaje electromagnético que bloquea las ondas electromagnéticas, incluidas las de la radio, los microondas y las descargas eléctricas. Y esta jaula opera sobre el principio de que un campo eléctrico externo induce corrientes eléctricas sobre la superficie del conductor. Esto quiere decir que su principio por donde opera es que en cualquier superficie, induce las cargas eléctricas. Esto quiere decir, por ejemplo, o sea, está la caja, porque la caja es completamente sellada. Entonces, esto lo que influye es que, por ejemplo, aquí, si me mando fuera de metal, lo que hacen es que el campo eléctrico externo, lo que hace es que en la superficie va el campo electromagnético. Entonces, eso es lo que previene la jaula de Faraday, que no, bueno, eso es su principio.
Algunas de sus aplicaciones serían la protección contra interferencias electromagnéticas o por sus siglas EMI, y se utiliza en dispositivos electromagnéticos sensibles como los equipos de comunicación y laboratorios para evitar interferencias de campos electromagnéticos externos que pueden alterar su funcionamiento, como por ejemplo, o sea, cuando tenemos interferencia. Eso es lo mismo, o sea, lo que hace es prohibir, es evitar eso. Otro sería la protección contra descargas eléctricas. En edificios, vehículos y equipos sensibles, la jarra de Friday puede proteger contra daños causados por rayos o descargas eléctricas. Un ejemplo de esto sería, por así decirlo, el no break. Lo cual nos ayuda a que si llega una descarga, todo se vaya en el no break y no entre directamente al dispositivo. Otras aplicaciones sería en la prueba de laboratorio. Y aquí se utiliza en entornos de laboratorio para proteger mediciones o experimentos sensibles a frecuencias externas. Como su nombre lo dice, esto lo que te ayuda es a proteger tus mediciones. Como por ejemplo con el electroscopio, lo que te ayuda es a que yo que sé, si estás midiendo algo y viene una carga eléctrica externa, no te afecte o no te dé una medición imprecisa o no te dé una medición precisa o no te afecte a la hora de realizar los experimentos. Porque hay algunos objetos que son muy sensibles o muy susceptibles a campos electromagnéticos externos, y lo que menos quieres es que tu medición salga incorrecta. Y haciendo un resumen en general de todo lo que vimos en estos dos temas, es un tema interesante, ya que como mencionamos, o sea, no nos damos cuenta que aparte de crecer está en todo nuestro entorno, que también nosotros mismos podemos hacer algunas de las formas de electrificar un objeto. O sea, podemos nosotros también electrificar unos objetos. ¿Por qué? Porque tenemos la fricción, la cual también la podemos hacer nosotros portándonos con un chaleco así de tela. Bueno, no me acuerdo la tela, pero tú te puedes electrificar esa, a la fricción, y luego también al contacto, como mencioné, como ya estás tú electrificado, tú lo que puedes hacer es ir a otra persona y electrificarla al momento de tocarla. Igual, es un tema bastante interesante. También el cómo funciona y cómo está estructurado un electroscopio también es un tema interesante, y también algunas aplicaciones en las cuales dices, ok, no sabía que me podía ayudar para eso, pero ahora lo sé. Entonces es un tema bastante interesante, y también la jala de Friday es como de que es algo que no ves normalmente, pero que si poco a poco lo vas viendo, vas experimentando y vas viendo que todo esto está en tu entorno, en tu vida cotidiana, dices, ok, entonces eso te hace pensar más en cómo es que funcionan las cosas. Porque antes dices, no, pues es que me electrifiqué, no, es que me di toques o así. Pero ya si te pones a pensar en todo lo que está detrás, en todos los principios, en todos los usos que le puedes dar, sí es un tema bastante interesante. Y esos son los dos temas que yo expuse. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy yo, Leonardo de Guadalajara, les hablaré sobre qué son los materiales conductores y aislantes de electricidad. Para empezar, los conductores. Comencemos explicando que para transportar la electricidad de un punto a otro se debe llevar a cabo por medio de un material conductor que permita el movimiento de carga eléctrica, es decir, que permita el flujo de electrones, ya sea con mayor o menor facilidad según el material. Los conductores tienen la propiedad de transportar las cargas eléctricas en ambos sentidos y pueden ser sólidos o líquidos. Ahora pasemos a los aislantes. Los aislantes son los cuerpos o elementos que no permiten el paso de la energía. Por regular van recubriendo el elemento conductor en las instalaciones eléctricas habitacionales. La cinta aislante es el recubrimiento de cables conductores. Son por lo regular los cuerpos aislantes más utilizados. Los materiales más comunes que se ocupan para los conductores aislantes. Primero tenemos el más común de todos, que es el cobre. Gracias a su propiedad flexible es que este ha sido el más utilizado, ya que transporta en menor medida una mayor cantidad de corriente eléctrica. Después tenemos el estaño, que para la fabricación de plaquetas es fácil de derretir, por eso que se emplea en las soldaduras de componentes de las plaquetas. También tenemos la plata u oro. No es de gran uso, ya que resulta en costos muy altos, pero es otro material que se puede utilizar para esto. También tenemos el hierro. No es un gran conductor de corriente, pero por lo que se necesita una sección muy amplia para apenas transportar algo de corriente. También tenemos mercurio y agua del mar. Son conductores líquidos. En los materiales más comunes de aislantes
podemos mencionar, por ejemplo, lo que son la cerámica, de gran uso en redes eléctricas de gran tamaño, como vías de tren o centrales. Plástico, el material más común para conductores de cualquier instalación. Y por último tenemos el vidrio. Por mi parte les hablaré sobre las unidades de carga eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades, la carga eléctrica es una magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de coulombio, en honor al físico francés Charles Augustin. Para definirla se hace uso de la intensidad de corriente eléctrica, que es una magnitud fundamental en el SI y cuya unidad es el amperio. Un columbio es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa cada segundo la sección de un conductor por el que circula una corriente eléctrica de 1 amperio. Un columbio es una unidad de carga muy grande, por lo que es común utilizar submúltiplos de esta. A continuación pueden encontrar algunos, por ejemplo, los que son miliculombio, el cual se representa de esta forma, el microculombio, el cual se representa de esta forma, el nanoculombio, el cual se representa de esta forma, y por último el picoculombio. Para concluir estos dos temas, es muy importante reconocer los diferentes materiales que se usan para los aislantes o conductores, ya que en una de esas donde ocupes algún material equivocado para el aislante o conductor que trates de usar, probablemente generes alguna descarga eléctrica y pueda ocurrir un accidente, así que es muy importante conocer qué tipo de material ocuparás para así evitar algún peligro, así como conocer las medidas de que son como el columbio y el amperio, así para tener una mejor habilidad al manejo de la electricidad. De mi parte y de la parte de mi equipo, eso sería todo. Gracias.